Yo soy eso de los que llegan tarde y me voy a tener que ir antes. Llegué tarde porque había una manifestación que cortaba la calle. Me voy antes porque tengo que dar un curso esta noche de doctrina social y no me excusaron la ausencia. Y después de la presentación de cada tema, se han visto que parece que hay mucho en este libro que parece ser chiquito. Yo me permito, si ustedes me dan la licencia, de hacer una presentación poco académica. Yo quiero agradecer que me hayan invitado esta noche. El libro dice en su dedicatoria: en recuerdo de Teodosio Pizarro, Pedro José Frías, Juan José Torres Vaz y Luis Agüero Piñero, que supieron dar testimonio público de las enseñanzas de Maritain. Raiza Maritain escribió un libro que se llamaba Mis grandes amistades. Estas 4 personas eran amigos que se ayudaron a pensar juntos. Y yo leí este libro con gozo, pero más con el corazón que con el intelecto, les cuento. Y acá una primera reflexión: ¿no le estará haciendo falta a la política argentina, de los ciudadanos, un poco más de corazón? Estamos necesitando compasión, solidaridad, misericordia, para aprender a pensar rectamente. En esta expresión, en recuerdo, la palabra recuerdo significa recordis, hacer pasar por el corazón a aquellos que nos antecedieron. Hay un texto de la carta a los hebreos que dice más o menos así: acuérdense de los antepasados de ustedes, meditando sobre el desenlace de su vida, imiten su fe. Y estos 4 que aparecen aquí en la dedicatoria tuvieron fe en Dios, pero también tuvieron fe en la democracia durante años, aunque la vieron avasallada muchas veces. Tuvieron fe en la dignidad de la persona humana, en que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Mi padre, si hubiera leído este libro, yo creo que se hubiera llenado de alegría, porque recordar hoy me parecía que era como hacer aquello que decían los santos: subirse a los hombros de los gigantes para ver un poquito más lejos. Por eso me permito, más que hablar yo, recordar algunas cosas de mi padre, que algunos lo conocieron cuando eran muchachos, de los que están acá. Él falleció el 3 de septiembre del año pasado, hace poquito más de un año, con cerca de 90 años. Y yo pude acompañarlo como hijo menor de los 9 años en todos los actos políticos que hacía en el interior del país. Y recordaba al leer este libro un hombre que no está nombrado aquí, Arturo Ponsati, que escribió su tesis sobre Maritain. Recordaba que en mi casa había un cuadro de Maritain como ese y uno de Munier, porque mi padre lo hizo dibujar porque eran sus grandes inspiradores. Y digo de paso que Munier hizo su personalismo mirando a su hijo enfermo, desde el corazón, no de un puro intelectualismo. Bueno, yo recordaba algunas frases, tengo nada más que 7 minutos, pero en los 70 mi papá me solía decir: la dificultad de los políticos argentinos es que no estudian. Y yo acá encontré un libro de estudio. Él se enojaba mucho cuando se hablaban macanas, cuando se opinaba ligeramente, y decía: tienen que estudiar, y nos mandaba a nosotros a estudiar. Y nos hacía leer. Yo a los 15 años ya leía Maritain y Munier, pero no para ser político, gracias a Dios soy cura, aunque recién me gritaban cuando cruzaba iglesia dictadura, recién cuando cruzaba por la manifestación, y duele, por eso también es discriminación. Pero más allá de eso, un pensamiento: este libro es un libro de estudio, y yo lo saludo y le doy la bienvenida y felicito, porque necesitamos intelectuales, juristas, cristianos, ciudadanos, que se formen, que piensen. En los años 50, mi padre decía: se van a necesitar 50 años para sanar la herida de la dictadura y de los desaparecidos. Recién llevamos 35, pero todavía constatamos mucho resentimiento, muchas cosas no resueltas.
Y en el libro me impactó, hay un trabajito sobre el persona humana, bien común y esperanza. Maritain tuvo que lidiar en los comienzos de su camino intelectual con la tentación del relativismo, con la tentación del escepticismo, y a partir del testimonio de Longlois, a partir del testimonio de varios como Larrieux Lagrange, fue gestando en su corazón esperanza. También me parece que tendríamos que ver los caminos para renovar la esperanza. La gente que se manifestó ayer de distintos reclamos, creo que se animó a manifestarse porque en el fondo tiene esperanza de que alguien escuche, de que alguien cambie, de que alguien asuma un liderazgo que anoche no se vio. En los 90, mi papá solía decir, y acá no quiero hacer política, pero repito lo de él: Argentina no necesita un plan K, sino un plan H, me decía. Primero porque la H es muda y no hace ruido, y acá hay demasiado ruido. Y además, porque lo que necesitamos en el camino intelectual y del bien común es, en primer lugar, humildad, en segundo, honestidad, y en tercero, honorabilidad. Y él entendía honorabilidad como el que es capaz de dar su palabra y jugarse y comprometerse, el que es capaz de respetar la dignidad de cada hombre. Y hace poco, para que conozcan cuál era el fiebre de este hombre, con Alzheimer, en silla de ruedas, un año atrás, antes de morir, un hermano mío lo llevaba y dice: viejo, necesita algo. Y él se comunicaba muy poco. Insistió mi hermano: viejo, necesita algo. Y él se levantó con una pasión inmensa y dijo: justicia social, mi hijito, justicia social. Quienes lo conocen saben que era un apasionado. Y yo digo, también aquí, hasta para estudiar, hace falta pasión, hace falta comprometerse a fondo con el bien. A mí este libro, que pone en el centro la persona, me ha suscitado esperanza. Me ha dado resonancias de que lo que sembró Maritain llegó al Concilio Vaticano II. De hecho, su definición de bien común, como las condiciones para el desarrollo pleno de las personas, está recogida en la Gaudium et Spes. Estamos por cumplir 50 años del concilio. Algunos de los autores citan a Benedicto, citan el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo digo, es un momento especial para que los intelectuales se animen también a sumergirse en el concilio, que según Juan Pablo II era la brújula para el tercer milenio. Y me animo a decir, a sembrar con esperanza. Cuando Pablo VI, el que recogió la llamada de Juan XXIII y llevó adelante el concilio, era joven. Después de la Primera Guerra Mundial, donde murieron muchos de sus amigos, se dio cuenta que había que estudiar y formarse. Y asumió la tarea de la formación de los jóvenes en la FUSI, la Federación Universitaria de Cristianos Italianos. Y con él se formó un De Gasperi, un Tomás Moro, que fueron los hombres que sacaron, Tomás Geri, que fueron los hombres que sacaron adelante Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pensaba, este libro, que también mi invitación es leerlo, aún más estudiarlo, es un libro de los que no pasan, de los que se actualizan porque se animan a abordar temas subidos a los hombros de Maritain, como la bioética o la esperanza hoy, pero que nos invitan a reflexionar frente a una Argentina que se encuentra en un cambio de época. Fíjense que no solo los argentinos estamos desorientados. Zygmunt Bauman, sociólogo de los más prestigiados del mundo hoy, dice: estamos viviendo la crisis educativa más honda de la historia. Y no me piden a mí la solución, porque soy analista, no futurólogo. Pero es la más cruda, porque no sabemos cómo va a ser el hombre del futuro. En un momento de cambios tecnológicos inmensos, en un momento donde creíamos que se abría la globalización a un mundo sin límites,
Y el miedo, después de las Torres Gemelas, lo ha cerrado. Y dice Zygmunt Bauman, Dios nos libre de perder la esperanza. Dios nos libre de cerrar la puerta al futuro por el miedo que provoca el presente. Confiar en la persona humana es abrirse a un mundo plural y a un mundo de comunión. Por allí, creo que en el trabajo del doctor Vaquero Lascano, se recuerda que el término persona nació de la teología trinitaria. Hace unas pocas semanas, en un artículo Sinfonía Inacabada, yo escribía en el diario La Voz, hace falta reconocer que la pluralidad no es una amenaza, pero la pluralidad, como en Dios trino, se conjuga con la unidad. Dios es uno y trino. No hay nada más uno que Dios y nada más diverso que Dios, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Espíritu no es el Padre y el Hijo. Pero los tres son amor, los tres son comunión, los tres son familia. Hoy necesitamos, en una Argentina con tantas tentaciones de división, volver a pensar en la persona humana y el bien común, en poner en el centro la persona de la tarea del Estado y de la economía, que no aparece tan mencionada en este libro, pero que necesitamos también reconocer, una economía al servicio de los más pobres, de la equidad, de la justicia social. Yo felicito a quienes han hecho este libro y espero que sea un aporte más para la fraternidad y para que nos animemos a sumergirnos. El pensamiento de Maritain, de Mounier, del personalismo, no quita nada, sino que nos invita a vivir con plenitud y a reconocer este misterio del hombre abierto a la eternidad, a la trascendencia. Muchas gracias.